Bueno, pues buenos días a todos por conectaros, por estar aquí en este webinar, en los webinarios que vamos a hacer durante estos días que están enmarcados en el acuerdo firmado entre la Asociación de Empresarios del Comercio del Hábitat de Madrid y la Comunidad de Madrid para fomentar y difundir pues un poco las obligaciones, que tengáis el conocimiento también de las ayudas y las necesidades que tenéis que tener bien resueltas en cuanto a normativas y en cuanto a, bueno, pues ciberseguridad, digitalización, pues todos los temas que posiblemente nos estén preocupando a todos. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos y vamos a empezar. Hoy es la primera jornada de esta semana y vamos a hablar sobre las normativas que son obligatorias para las tiendas del sector del hábitat. Las normativas es un poco la forma que tenemos también de protegernos cumpliéndolas. Es importante que tengamos, bueno, pues seguridad jurídica, que es lo que nos hace falta. Tenemos que evitar sanciones y multas. Bastante tenemos con el día a día ser competitivos y generar negocio, pues para que además tengamos problemas y tengamos que asumir pues costes que no estaban previstos con sanciones, multas y además, bueno, pues cosas que nos complican el día a día. Se trata también de que optimicemos, de que tengamos unas medidas que digamos que gestionen nuestro negocio, que gestionen nuestra actividad de una manera lícita, transparente y que podamos trabajar bien, sobre todo de cara a la administración, a las responsabilidades que tengamos y sobre todo también ante los clientes y estemos al día en todas las cuestiones normativas que el mercado cambia y nos va exigiendo cada vez y todos los años van surgiendo necesidades y normativas nuevas que nos hacen muy complicado pues muchas veces cumplir con todas. Bueno, pues aquí vamos a dar un poquito la guía para que sepamos cuáles son las que tenemos que tener claras, las que tenemos que tener resueltas y luego al final vamos a intentar que os hagáis un mapa con una hoja de ruta y que vosotros seáis capaces de priorizar cuáles consideráis que son las más necesarias, las más urgentes, ya con un criterio que espero que podáis ir cogiendo o adquiriendo con este webinar. Y luego también, bueno, vamos a hablar de cómo se ayuda o cómo, esto ya mañana va a ser el día donde se va a hablar de las subvenciones y de las ayudas. Y es muy importante que sepáis que, al menos desde la Comunidad de Madrid, contáis con un apoyo y la voluntad de echar una mano a todos los emprendedores, a todas las empresas que tengamos que, bueno, pues luchar y competir en el mercado, que cada día está más difícil. Bueno, pues digamos que vamos a dar un vistazo general, vamos a pasar rápidamente por encima para todas las normativas que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día y vamos a diferenciarlas en tres grupos. Uno, el primero, el que todo el mundo tiene que cumplir, seamos autónomos, tengamos o no tengamos trabajadores, seamos sociedad o seamos persona física emprendedora. Bueno, pues al final son estas, la protección de datos, el RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, y luego la LOPD-GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la específica del Estado español. La Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que es la LSSICE, que afecta a todo el mundo que tenga presencia online, que tenga una tienda web o que se maneje con pues, medios digitales, con email, con, bueno, pues tenga cierta presencia online, tiene que cumplir con esta ley. Y luego, por supuesto, con el reglamento de consumo. Consumo está ahí para asegurar que todo el mundo recibe un trato adecuado. Entonces, bueno, pues es importante que se tenga en cuenta. Luego ya cuando las empresas, los emprendedores ya tienen plantilla, tienen trabajadores, las normativas se aplican de forma más exigente.
En primer lugar, la más importante siempre yo la pongo en el primer lugar de las normativas que si tienes trabajadores tienes que cumplir sí o sí, es la prevención de riesgos laborales. Esto es básico para cualquier emprendimiento porque digamos que la responsabilidad del empresario, de los socios, del administrador o del autónomo con trabajadores asume incluso una responsabilidad penal si no se trabaja con una debida seguridad y ocurre pues, cualquier incidente o cualquier contingencia que implique cualquier daño o lesión a los trabajadores. Entonces esto es muy importante. Y lesiones no solamente físicas, sino luego también vamos a explicar y creo que merece la pena que estéis al tanto, pues también un poco de los riesgos psicosociales que últimamente, por desgracia, se están poniendo muy de moda y es una cosa que se tiene que tener muy en cuenta desde la empresa. Luego, otra cosa que también es obligatorio cuando tienes trabajadores y es impepinable es el registro de jornada. El registro de jornada es el fichaje de la plantilla. De momento, creo que por poco tiempo, porque eso era lo que el Ministerio de Trabajo pretendía, de momento sirve con un modelo manual. De momento, la hoja de firmas para justificar las jornadas de los trabajadores, vale, se va a endurecer, posiblemente o seguramente van a exigir en breve un modelo de fichaje digital o electrónico y bueno, pues ahí va a salir, va a surgir en breve, también vamos a hablar de ello. Y luego una serie de cuestiones que son los protocolos de acoso y desconexión digital. Esos son obligatorios para todo el mundo. Tengas un trabajador o tengas 200, da igual. Estos se aplican a todas las empresas. Con un trabajador ya tienes que tener un protocolo de acoso y de desconexión digital. Y luego ya damos un salto y para las empresas que ya tienen una plantilla de más de 50 o de 50 trabajadores o más, ya la exigencia normativa se eleva. Entonces ahí ya se nos hace obligatorios el contar con un plan de igualdad, protocolos LGTBI un poquito más específicos y luego un canal de denuncias. Estas son las normativas clave para cualquier empresa. Nos vamos a centrar sobre todo en las obligatorias para todos y las obligatorias con trabajadores. Luego, empresas de más de 50 trabajadores en el sector del hábitat las hay, pero ya son grandes cadenas que ya tendrán pues, un departamento propio de cumplimiento, que estas cosas las llevarán muy, muy de la mano también. Pero bueno, para el día a día de las pequeñas, de las pymes y de las micropymes, que es lo que más abunda en el sector, pues son las dos primeras columnas, obligatorio para todos y obligatorio con trabajadores. Vale, bueno, pues empezamos con la protección de datos. La protección de datos, bueno, pues es una ley, tenemos una ley desde el año 1999, que era la antigua LOPD. Aquella ley, en el año 2018, y por exigencias de la Unión Europea, nos tuvimos que adaptar al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y esto se nos hizo obligatorio en mayo del 2018. No sé si recordáis que en aquella época a todos nos llegaron miles o cientos de mensajes diciendo que aceptásemos la política de privacidad de todos los que no tenían fichados en alguna base de datos. Entonces yo recuerdo que en aquella época mm, todos los días recibía un montón de comunicaciones al móvil para que consintiese en que ellos siguiesen con mis datos y pudiesen usarlos para mandarme informaciones comerciales. Bueno, pues ese es el Reglamento de Protección de Datos que entró en mayo del 18. Luego, posteriormente, en diciembre de ese mismo año, en diciembre del 2018, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo se adaptó a las necesidades españolas y salió la nueva LOPD, en este caso con apellido GDD, o sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y esta ley es la ley del 5 de diciembre del 2018, que no modificó, amplió un poco o detalló algunos aspectos que estaban contemplados en el RGPD europeo, que es al final la norma básica que a todos nos exige. ¿Qué ocurre? Que la LOPD, pues algunas cosas las hace un poquito más exigentes. Vale, con la protección de datos tenemos que tener en cuenta varias cosas que estamos manejando
datos personales. Y ojo, los datos personales no son todos los datos personales son los datos de las personas físicas, de las personas particulares. Por ejemplo, los datos de una empresa, que tú tengas el teléfono, el email de una empresa, eso no es un dato personal, esos son datos pues, de una empresa que no están protegidos por esta ley. Pero sí protegen los datos. Si tenemos el teléfono del gerente o de un trabajador de esa empresa y es un teléfono personal, eso sí es un dato personal. Tenemos que diferenciar esto. Datos personales son los de las personas individuales, personas físicas, que puede ser, o casi todos van a ser, están involucrados en alguna organización, pero los datos de las empresas no son datos personales. Esos no tienen ningún tratamiento, ninguna protección de datos, ¿vale? Los datos de las empresas son de libre uso y movimiento y distribución. Entonces, aplica los datos personales a todos los datos de nuestros clientes particulares, a todos los datos que tengamos de nuestros proveedores, que sean datos personales. Aunque trabajemos con una empresa, posiblemente tengamos el teléfono móvil del gerente, del repartidor y sea un móvil privado, muy posiblemente. Y todos los datos de nuestros empleados, los trabajadores que tengamos también van a tener datos personales y vamos a tenerlos y a manejarlos. Y debemos ser garantes. Tenemos que ser garantes de los derechos, son datos que nos han prestado. Es como si un amigo me deja su coche y pues yo a ese coche le tengo que tratar mucho mejor que si fuera el mío, porque no es mío, no es un dato mío, me lo han cedido, entonces tengo una obligación de tratarlo lo mejor posible y con la seguridad debida. La ley, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, cambió porque hasta entonces se podía usar los datos personales de una forma pues tácita. Si te habían contactado, te habían dado un correo electrónico o un teléfono, pues basta para que te lo diesen para que se entendiese que tú podías hacer uso de él y hacer contacto con esta persona sin ningún tipo de inconveniente. Desde el 2018, cualquier comunicación que se haga con datos personales tiene que tener una justificación y un consentimiento previo y manifiesto. Desde el 2018, cualquier dato que recojamos, por ejemplo, en una página web, tenemos que asegurarnos de que marcan el check y ponen el clic en la casilla que nos permiten el uso de sus datos, ¿vale? O sea, desde el 2018 no podemos usar los datos alegremente si no hay un consentimiento concreto y previo. Después, tenemos que informar a los dueños de los datos en qué vamos a usar, para qué vamos a usar estos datos personales suyos. Eso es muy importante. Tienen que tener conocimiento de que se va a usar en unas cuestiones medidas y proporcionales, a no ser que consientan en que se les dé uso en lo que vosotros pretendéis darle uso, pero tienen que consentir. O sea, no vamos a poder usar los datos en las cuestiones que no se le han planteado nunca. Y luego, todos los propietarios, todas las personas, tenemos derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, que son los derechos ARCO estos. Con el RGPD europeo del 2018, antes había cuatro, los que contemplaba la ley orgánica antigua del 99, que era acceso, rectificación, cancelación y oposición principalmente, pero desde el 2018 estos se han convertido en 8, 7, 8 derechos, porque se incluyen el de no ser sujeto a decisiones automatizadas, el derecho al olvido, hay muchos más derechos. Entonces tenemos que ser también garantes de los derechos. Lo que, lo que os decía al principio, estamos manejando cosas que no son nuestras, entonces tenemos que, si nos piden en algún momento que le devolvamos esos datos, no son nuestros, se los tenemos que devolver. Entonces, si no cumplimos estos derechos, o si no no somos garantes ante los propietarios de los datos de sus derechos, podemos tener una sanción. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que se ocupa de vigilar y de regular
el tema de la protección de datos, pues es un organismo autónomo que no tiene presupuesto en las partidas, los presupuestos, no, que tampoco los hay, pero bueno, no tienen unos presupuestos dedicados, se nutren y viven de las sanciones que imponen. Entonces, bueno, pues es un organismo que trabaja para sancionar, porque si no sanciona, no tiene presupuesto. Y se dedican a esto, a vigilar que todo el mundo cumple y respeta los derechos de las personas, de los particulares, ¿vale? Luego, también la protección de datos nos obliga a mantener unas medidas de seguridad con los datos que estamos manejando. No basta con tenerlos, tenemos que justificar que los tenemos además a buen recaudo y garantizar que se usan de forma adecuada y que están protegidos ante posibles ataques de los malos. Cada vez hay más hackers, cada vez hay más ataques, más intromisiones en los sistemas que están, bueno, pues haciendo uso indebido de los datos que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces no se nos puede hacer responsables a nosotros de un uso indebido cuando realmente no somos nosotros, es alguien que ha accedido a nuestras bases de datos y está usando indebidamente nuestros datos, pero como resulta que solamente los teníamos nosotros o que ese dato concreto que estaba manejando ilícitamente era el que se nos dio a nosotros, pues se identifica y se nos denuncia, incluso se nos sanciona a nosotros si no hemos sido capaces de mantenerlos a buen recaudo. Vale, bueno, protección de datos, más o menos esto está visto. ¿Qué implica cumplir la protección de datos? Implica tener un documento de seguridad donde se recogen todas las medidas, tanto organizativas como de seguridad, y todos los encargos a terceros con los que se puede trabajar, porque al final los datos que nosotros manejamos no solamente los vamos a manejar nosotros, también contamos con un gestor probablemente de laboral para los trabajadores, con un gestor de fiscal que nos maneja también datos de facturas, con lo cual tenemos datos de clientes particulares, tenemos a terceros con los que vamos a colaborar. Y también ese documento de seguridad recoge los encargos que tenemos con terceros, tenemos que tener unos acuerdos firmados. Bueno, pues es un tema, bueno, pues complejo. Lo podéis gestionar vosotros por vuestros medios, pero es muy exigente. Ya tendréis que aprender mucho para gestionar esto y es un tema bastante farragoso. Yo aquí os recomiendo que subcontratéis, que trabajéis con una empresa que os dé esto más o menos resuelto y que os lleve de la mano y que seáis capaces de preguntar cuando surja cualquier necesidad o cualquier duda o tengáis algún requerimiento de alguien, que seáis capaces de dar siempre una respuesta buena, coherente y legal. ¿Vale? Contratar estos servicios con un externo que son suficientemente complicados como para que la autogestión se haga muy farragosa, ¿vale? Implica tener el documento de seguridad y luego tener, bueno, pues saber cómo reaccionar ante cualquier contingencia que surja, ¿vale? Pues otra cosa que es importante, va muy relacionada con el tema de la protección de datos, es la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Esto es la obligación que se aplica a todas las empresas que tenemos alguna presencia online, que estamos en Internet de alguna manera, o porque tenemos una página web, o porque manejamos correos electrónicos, o porque simplemente hacemos uso de las redes sociales. Vamos a ver, lo primero que tiene que saber alguien que accede a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento, a través de un medio online, tiene que saber con quién se juega los cuartos, porque toda nuestra presencia online va a estar dirigida a incrementar nuestro negocio, a que nosotros trabajemos, a que nosotros vendamos o a que nosotros generemos beneficios. Entonces, la primera necesidad que plantea la Ley de Servicio a la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que cualquiera que entre a nuestra web sepa con quién se está jugando los cuartos. Entonces, tenemos que identificarnos y tenemos que ser transparentes y decir quiénes somos, dónde estamos y qué es a lo que nos dedicamos realmente. O sea, no basta pues con poner o sea, tenemos que ser transparentes, básicamente. Después, cualquier venta que se haga online tiene que estar sujeta pues a unas cláusulas concretas, también tienen que ser transparentes, se tiene que poner esas condiciones de ventas y se tiene que, bueno, pues garantizar pues unas medidas.
luego vamos a ver también que, por ejemplo, todas las ventas online tienen una regulación o tienen unas obligaciones que son distintas a las ventas presenciales. Por ejemplo, en la venta online tenemos los 14 días de derecho a desistimiento, que cualquier compra que se nos haga vía online o vía telefónica incluso, el cliente lo quiere devolver, pues sin motivo ninguno, no tiene que dar ninguna justificación, no lo puede devolver según la ley en 14 días. Entonces, esto es algo que diferencia una venta presencial. Una venta presencial, el cliente va a la tienda, lo ve, lo toca y se lo lleva. Pues si luego por cualquier motivo no está conforme y lo quiere devolver, pues ya vosotros podéis poner algún inconveniente en cuanto a que lo que se llevó es lo que vio. Y entonces en la venta online no es así, porque muchas veces se reciben cosas que no corresponden con lo que se ve o aparentemente son diferentes. Entonces ahí se facilita este derecho de desistimiento, que es estos 14 días. Bueno, pues eso también hay que ponerlo en el aviso legal. También se tiene que poner la garantía que se da de los servicios, la forma que tiene la empresa de recoger los productos que se quieran devolver y las condiciones de venta, por supuesto. Y luego, pues todo esto es la Ley de Servicio de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Prácticamente ya todas las tiendas del sector tienen una presencia online, de una forma o de otra. A lo mejor no tienen una página web dedicada, pero seguro trabajan en redes sociales para poner las fotos de los artículos o de las novedades que están llegando a la tienda. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información se aplica. ¿Cómo se aplica básicamente? Pues con esas condiciones de venta y lo importante es que para cumplirlo exista un aviso legal. El aviso legal es donde se pone la identificación de la empresa, ese de con quién se juegan los cuartos el cliente que entra a esa página web y la política que se aplica tanto en precios como en garantías, como en devoluciones, todo esto. Eso es básicamente lo que es necesario para cumplir la ley del Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Un aviso legal, una política de privacidad, una política de cookies. En resumidas cuentas, es la ley no regula el producto que vendes, regula cómo lo vendes en el entorno digital. Entonces, bueno, pues no solamente tener la web con el diseño y el producto, también hay que transmitir, bueno, transparencia y la seguridad de que se va a cumplir, ¿vale? Esto es la LSSIC. Más cosas, las hojas de reclamaciones, también otra obligación que tenemos todos. Bueno, pues no hay mucho más que hablar. Esto nos implica que tengamos unas hojas de reclamaciones a disposición de los clientes. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la ventaja de que se nos permite la hoja digital, o sea, la hoja electrónica, no la tenemos que tener físicamente. En otros sitios pues exigen que estén las hojas físicas con esas copias, ese número de copias, cada una de un color, que tienen unas son para el usuario, otras para la empresa, otras para la entidad, el ayuntamiento, la comunidad autónoma que lo gestione. Bueno, pues todo esto es lo que también tenemos que tener en cuenta. Y estas hojas de reclamaciones, estáis viendo ahí, bueno, pues un ejemplo de lo que hay en el tipo, un modelo de la Comunidad de Madrid, es obligatorio tenerlo. Y es obligatorio ofrecerlo si se piden. O sea, no podemos negarnos a entregar esta hoja de reclamación. Y tenemos bueno, pues incluso tener un cartel o algún lugar visible en el comercio que se indique que efectivamente están a disposición de los clientes las hojas de reclamaciones por si alguien quiere hacerlo. De todos modos, físicamente aquí en la Comunidad de Madrid, como existe el modelo digital de hoja de reclamaciones, pues se puede hacer de forma digital. Si es un comercio que no está conectado o que tiene, bueno, pues dificultades con la conexión, pues conviene que las tenga físicamente. Pero si no, en los ayuntamientos, como norma general, suele haber disponibles o si no, bueno, pues se puede solicitar. Vale, es algo que ya conocéis. De todos modos, toda esta gestión de las hojas de reclamaciones en la asociación tenemos aquí a Diego Casillas, que es el coordinador y además es un experto en el tema de consumo, que también nos podrá asesorar con cualquier cuestión que surja sobre esto. Ten- Tengo dos Vale, preguntas. a ver, sí, adelante. Es que como voy en el coche no sé si se me oye o no. Se te oye, Ivana, sí. Como en,
como en Madrid se permite la hoja digital, Sí, yo puedo decirle a un cliente que no se la doy física y que lo ponga a través del portal de la Comunidad de Madrid. sí. En principio Vale. sí. Para eso tenemos la facilidad en la Comunidad de Madrid de hacerlo de forma electrónica o digital. Pero si se pone muy tonto, no te pelees. Si hay un cliente que insiste en tenerlo, conviene. Si tienes algún modelo, pues dásela. O sea, no, en estas cosas no conviene porfiar con los clientes. No hay que enfrentarse. Se le explica. Puedes hacerlo de forma digital a través del portal o puedes hacerlo, pero vamos, si él insiste en tenerlo, pues, si las tienes, mejor. No tienes. Vamos a ver, se trata de que no les pongáis problemas, porque al final un cliente cabreado es malo, pero si además se le cabrea y si le ponéis problemas, pues posiblemente le enfadéis más. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, ahí ser colaboradores con ellos siempre. Vale, y si se la doy física, porque yo la física que le doy es la hoja que imprimo del portal de la Comunidad de Bueno, Madrid. pues ya está. Pues Claro, mira, él con tiene que copias. rellenarlo 3 veces. Tiene que mm, rellenarla 3 veces. Hombre, ¿Eh? si haces una fotocopia, suficiente, o puedes hacer copias. O sí, A ver, conviene, perdona, Fernando, sí, el tema, a ver, muy bien todo lo que ha dicho Fernando, es que estaba atendiendo una llamada y no me he podido incorporar antes, perdón. El es tema es Diego el siguiente. Casillas, es el Sí, coordinador y el experto en consumo. bueno, el tema es el siguiente. Lo primero, que sí, que mientras menos enfadéis al cliente, mucho mejor, ya lo sabéis todos, y tú, Iván, en particular, que sabes perfectamente de cómo funciona esto. Y luego, el tema de las 3 copias es porque el protocolo habitual es que tú te quedes una copia, el señor se lleve dos, uno se la queda a él y otro lo va a presentar, si quiere ir más allá, en una OMIC o en una dependencia de la Comunidad de Madrid, ¿vale? De atención al consumidor. Entonces, ese es el tema. Hay hojas que son de estas fotocopiables que son, no me acuerdo cómo se llaman, Las bueno, autocopiativas, sí. eso es, las autocopiativas, y entonces es eso. Si vosotros no estáis de acuerdo, yo recomiendo con lo que dice que al final de la entrega de las alegaciones que él hace o de la afirmación que hace, pongáis no conforme. Una vez que se pone no conforme, se pone el sello de la empresa, tú te quedas con una, la tienda se queda con una y el señor que se lleva dos. Ese es el tema. Como bien dice Fernando, en la Comunidad de Madrid se permite perfectamente hacerlo también, pues lo que ha dicho antes, digitalmente, etcétera, etcétera. Pero para más, mi consejo es como la gente muchas veces no está muy metida en este tema y te puede generar más problemas, pues que si se la dais físicamente y él insiste físicamente, dásela físicamente. Lo que está absolutamente prohibido, porque te pues, so pena de multa de 600 euros, es que te niegues a entregarlas. ¿Vale? Porque él puede inmediatamente llamar a la policía municipal, se te abre un expediente y en el 99,9%, por decir una cantidad con muchos nueves, el expediente sancionador te van a caer 600 euros. ¿Vale? Entonces no merece la pena. Luego ya en esa reclamación, porque además él tiene los derechos, aunque nos parezca muchas veces que son reclamaciones absurdas, él tiene todo el derecho del mundo a solicitar la hoja de reclamación. Y el resto de lo que pone aquí es perfecto, es decir, tal y cual lo dice Fernando. Vale, Vale, Fernando, pues continúa pues entonces, por favor. Vale, vale, continuamos. El tema de las hojas de vale. reclamaciones es algo que, bueno, hay que pasar por ello. Pues el cliente dicen que siempre tiene razón. A veces sí, a veces no, pero bueno, vamos a procurar no discutir con él. Si el cliente está empeñado en llevarnos la contraria o en reclamar unos derechos que tiene o que supuestamente tiene o que no tiene, pero se los cree, bueno, pues si no vamos a llegar a ningún entendimiento, pues no vamos a discutir con nadie y vamos a dejar que se medie pues a través del consumo de la oficina municipal o de mediación de la comunidad o del que corresponda, ¿vale? Bueno, seguimos con normativas. Vamos ya con la de prevención de riesgos laborales. Esto para todos los que tenéis trabajadores me parece que es crítico. Esto sí o sí tenéis que tenerlo. Es más, si vais a pedir alguna ayuda o alguna subvención relacionada con empresas que tengan trabajadores, una de las cosas que os van a pedir siempre es el formulario 6B que justifica que tenéis implantado y al corriente de pago el plan de prevención de la empresa. O sea, la prevención de riesgos laborales es algo absolutamente crítico para todos vosotros. Luego,
tenemos que tener en cuenta varias cosas. En el sector del hábitat, en el sector del mueble, hay tiendas que digamos que más o menos todas vamos a tener que hacer tareas pues, de montaje o tareas de mover cosas pesadas o tareas que implican un riesgo manejando maquinaria de montaje o manejando maquinaria para modificar un mueble, por ejemplo. Pues es importante. Tenemos unos riesgos concretos, sobre todo si tenemos montadores. Cuando externalizamos el servicio de montadores, pues a lo mejor asumimos un riesgo bajo porque todo el tema más complicado del montaje, que es lo que más riesgo se puede asumir, pues lo tenemos externalizado y lo hace una empresa, un tercero. No lo asumimos nosotros. Entonces ahí se nos puede aplicar si solamente vendemos un riesgo bajo. Pero si además tenemos equipo propio, con personal propio que se ocupa de hacer montaje y estamos asumiendo un riesgo alto. Entonces es muy importante. ¿Qué ocurre con la ley de prevención de riesgos laborales? Que incumplirla se asumen responsabilidades civiles y penales. O sea, tenemos un percance serio, un accidente laboral que implica daños físicos al trabajador y por incumplimiento, pues tenemos incluso responsabilidad penal por estas cuestiones. Y luego, por supuesto, hay unas sanciones que son bastante elevadas. Tenemos que, digamos, vamos a ir a lo básico, a lo fácil, a lo que más o menos a todos nos va a aplicar. Por ejemplo, en el tema de la prevención de riesgos laborales, tenemos dos formas de resolverlo. Una es por nuestros medios, es la autoprevención, pero aquí se asume por parte del empresario absolutamente toda la responsabilidad en cuanto a que se cumpla con todas las obligaciones legales, que esté todo en orden y eso implica que el empresario, si hace autoprotección, tenga unos conocimientos que muchas veces son difíciles de adquirir, incluso de manejar. O sea, tienes que estar medianamente formado en el tema de prevención de riesgos. Lo práctico en estos casos y lo que yo siempre recomiendo es que se subcontrate a un servicio de prevención ajeno, a un spa, que pues son los, ya conocéis, pues Quirón Prevención, MPE, Europreven, hay Vitali, hay muchas empresas que se dedican, no, hay muchas no, hay unas cuantas, hay como a lo mejor unas 20 a nivel nacional, que se dedican a la prevención de riesgos laborales como servicio de prevención ajeno o externo. Entonces, es lo práctico. Un servicio de prevención tiene un coste. Yo, yo lo gestiono, entonces yo lo gestiono, por ejemplo, para una empresa con un trabajador o con dos trabajadores por menos de 200 euros al año. O sea, es algo que es relativamente económico, pero da mucha tranquilidad porque tú no asumes la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra con el trabajador o con cualquier riesgo laboral. Y luego la empresa, además, el servicio de prevención ajeno te va a hacer una serie de evaluaciones de riesgos, unas recomendaciones. Principalmente, si es una tienda, se va a centrar en la salud ambiental y postural, básicamente. Pues que no se carguen pesos con la espalda, que se carguen con las piernas, que tengas un entorno pues agradable, ventilado, iluminado y que, bueno, pues eso es lo básico para las tiendas. Luego, si hay montadores, también ya se va a preocupar de que se faciliten las EPIs necesarias, los equipos de protección individuales necesarios, de que se trabaje con cierta seguridad y hacer las recomendaciones. Si hay zona de taller en la tienda, pues también se va a vigilar que la zona de taller está debidamente señalizada, igual que la tienda también tiene que cumplir con una serie de medidas de seguridad, que si extintores, que si señalización de los extintores, que si luces de emergencia, que si señalización de salida, pues todas estas cuestiones también el servicio de prevención ajeno se puede ocupar por vosotros de haceros las recomendaciones o de señalaros qué cosas estáis incumpliendo para que luego vosotros pongáis los medios para corregirlo, ¿vale? Es muy importante. Luego también se facilita, es obligatorio los artículos 18 y 19 de la ley esta del 95 de prevención de riesgos laborales, que es la ley 31 del 95. Los artículos 18 y 19 también hablan de una formación obligatoria en prevención para los trabajadores. También se ocupa el servicio de prevención ajeno de facilitar esta formación obligatoria del artículo 18 y 19 de la ley. Y luego hay una cuestión que es la vigilancia de la salud, porque digamos que la ley, la prevención de riesgos laborales se divide en dos aspectos. Uno son las especialidades técnicas, que es toda la parte técnica de prevención, con EPI, formación y demás. Y luego hay otro tema que es la vigilancia de la salud. Y en la vigilancia de la salud también se incluye, pues,
que por ley es obligatorio que le propongáis a los trabajadores que se hagan unos reconocimientos médicos para ver cuál es el estado de salud. Esto es impepinable con las empresas de riesgo alto. Si trabajáis con montadores propios, vais a tener que ofrecerlo, y el trabajador que no quiera hacerlo podrá firmar una renuncia, pero es obligación que vosotros les ofrezcáis a los trabajadores que se hagan esos reconocimientos médicos. Y la vigilancia de la salud también incluye otra cosa. Otra cosa que es muy importante, luego vamos a hablar un poco más de ello, que son los riesgos psicosociales. Por desgracia, está muy de moda, pues por temas de acoso, por temas de estrés, por tema de mobbing, por temas de una serie de riesgos psicosociales que la plantilla puede asumir, y que si vosotros tenéis una herramienta con el Servicio de Prevención Ajeno para que os estudie, os valore los riesgos psicosociales que la plantilla tiene y asume. Entonces, bueno, pues esto también va hilado luego con el tema de acoso que comentamos. Bueno, pues esto, prevención de riesgos laborales con trabajadores, sí o sí, no tenéis más remedio. Y es lo primero que atendería en caso de lista de cosas a hacer. Pues la primera, resolver esto. Siguiente, protocolos sociales obligatorios. Bueno, pues tenemos protocolos de acoso. El protocolo, bueno, planes de igualdad son para empresas de más de 50, pero bueno, protocolo de acoso. Es obligatorio que tengamos un protocolo de acoso, tanto sexual como laboral, el mobbing, como por razones de etnia, de raza, por razones de sexo, incluso de género, o por razones de ideología, ¿vale? O de religión. O sea, esos protocolos tienen que existir en las empresas. Esto se puso de manifiesto especialmente de forma bastante exigente desde la ley del solo sí es sí, la ley 1022 de aquella bueno, pues que surgió a partir de algunos casos por ahí de violaciones y, bueno, de abusos que fueron bastante feos. Pues la sociedad ahí reaccionó y se crearon pues estas leyes. La ley del solo sí es sí ha reemplazado muchas veces al sentido común que se usaba mal, porque si el sentido común no daba para prevenir estas circunstancias, ahora lo tenemos todo regulado. Entonces, está todo ahí. Es obligatorio tener estos protocolos de acoso, no solamente acoso sexual, insisto, es acoso laboral, el mobbing, acoso por cuestión de género o acoso por cuestiones físicas o de ideología o de creencias o de cualquier tema de acoso. Y además aquí los acosos en la empresa están causando pues muchos problemas por los riesgos psicosociales estos que conllevan, que pues hay muchas personas que cogen bajas, que cogen, bueno, pues el absentismo laboral también. Buena parte del absentismo que estamos viendo viene motivado por una situación de estas, o de acoso, o de mobbing, o riesgos psicosociales en general. Bueno, pues obligatorio que contéis con un plan de acoso. Y si además prevéis que puede haber algún caso complicado, complejo en vuestra empresa, en vuestra organización, no solamente basta con implantar este protocolo, dárselo a la plantilla y que la plantilla lo conozca y que os firme un documento como que se lo habéis entregado y son conocedores de que la empresa ha tomado medidas para prevenirlo, sino que además yo os recomiendo que hagáis algún tipo de formación que justifique que la empresa efectivamente se preocupa por estos temas y se preocupa de atajarlos en caso de que pueda ocurrir. Y el acoso puede ser vertical, o sea, de arriba a abajo, ascendente, de trabajadores a jefes, de jefes a trabajadores, o horizontal, entre los propios compañeros, también se pueden acosar. O sea, es algo que vosotros debéis estar muy atentos, ¿vale? Es algo muy importante y por desgracia, está muy de moda. Yo además me están encargando que haga un montón de formaciones de acoso para empresas que tienen problemas con esto y estoy viendo cosas preocupantes. Entonces, bueno, pues lo quiero trasladar. Muy importante que cumpláis con esto. Después, el registro de jornada. Otra de las cuestiones que tenéis cuando tenéis trabajadores, tenéis que registrar la jornada. De momento, y por poco tiempo creo, sirve la hojita de firmas. Pero cuando entran, tienen que fichar o firmar con la hora de entrada. Y cuando salen, lo mismo, identificarse, y tenéis que guardar esos registros de jornada durante 4 años, que es lo que pide la ley. Es importante que lo tengáis en cuenta. De esto se está sancionando mucho últimamente. Cuando entra un inspector de trabajo y tiene cierta motivación en hacer la puñeta, pues aquí seguro que suele encontrar un lugar donde hurgar y hacer pupa. Entonces, bueno, registro de jornada. Existen
cuando, por ejemplo, tenéis plantilla que la tenéis desubicada, tipo montadores, que cada vez a lo mejor tienen que ir a la nave o a recoger, o a lo mejor cargan por la tarde y al día siguiente se van directamente a casa del cliente, pues estas cosas, hay aplicaciones que también están geolocalizadas. Se puede fichar con el móvil o se puede fichar con una tablet o con el ordenador de recepción cuando llegan al puesto de trabajo. Entonces, tenéis aplicaciones que facilitan esto bastante. Y sobre todo, cuando lo hacéis de manera digital o electrónica, digamos que podéis justificar ante la Inspección de Trabajo que habéis tomado medidas organizativas para que esto se lleve a cabo. Digamos que vuestra labor es recordar a los trabajadores, habéis fichado, has firmado, has fichado, eh, es vuestra obligación, pero que ya justifiques que has tomado o que tienes un procedimiento con una aplicación, por ejemplo, que se le has facilitado al trabajador para que fiche, digamos que ya pone ante una inspección de trabajo, dice, mira, por lo menos han tomado medidas, o sea, preocuparse se han preocupado. Otra cosa que el trabajador fiche, no fiche o cumpla o no cumpla con sus obligaciones, pero es algo que tenéis que estar vigilantes, ¿vale? Y sobre todo guardarlo durante 4 años. Y la desconexión digital es algo que yo, como norma general, cuando hago las protecciones de datos, las incluyo siempre con las protecciones de datos, pues igual que la gobernanza de inteligencia artificial, que es una normativa nueva de este año. Eh, pues estas cosas, la desconexión digital, la plantilla tiene derecho al descanso, entonces no sirve o no es adecuado que estén pues con la obligación de estar pendiente o del WhatsApp o del email o del teléfono a deshoras. Entonces, esto es algo que se ha puesto, que se ha hecho obligatorio desde el 2018 con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el derecho a la desconexión digital. Como norma general, tenéis que tener, pues, igual que con el protocolo de acoso, un documento, entregárselo a los trabajadores con la forma de trabajar, con las excepciones que hay para las comunicaciones y, bueno, pues que la plantilla se pueda justificar por parte de la empresa que la plantilla está informada de que existe ese protocolo y que tienen esas reglas de desconexión, ¿vale? Más cosas, seguimos avanzando. Luego, hay más cosas que no son obligatorias, pero conviene que tengáis en cuenta en el sector porque al final estáis asumiendo siempre se asumen riesgos. Bueno, compliance penal. Esto es una cuestión peliaguda. Compliance penal es un palabra inglés, bueno, americano, esto es muy de cultura norteamericana, de empresa, y es el cumplimiento penal. A mí me gusta llamarlo código ético, porque es lo mismo. El compliance penal viene de la mano de la reforma del Código Penal del 2010, porque hasta el 2010 las personas jurídicas, las empresas, no podían cometer delitos, solamente podían cometer delitos las personas físicas. Desde el 2010, una persona jurídica, una empresa, puede cometer delitos. Creo que hay hasta 25 delitos que son susceptibles de cometerse por una persona jurídica. Y luego, entonces, bueno, ¿quién es el que paga el delito que comete una persona jurídica? Una persona jurídica la puede cometer, pues, un trabajador trabajando en horario de trabajo, haciendo labores de su empresa, pues puede cometer un delito y al final aquí le salpique a los administradores, a los socios, incluso a los gerentes de la sociedad si no se han tomado medidas para prevenir. La ley esta, de la reforma del Código Penal que reconoció la responsabilidad penal de las empresas, se modificó en el 2015 y se incluyó una coletilla que decía que si las empresas habían tomado medidas para prevenir la comisión de esos delitos, se podían ver eximidas de la responsabilidad. O sea, que se facilitaba que las empresas instaurasen una política o una cultura de compromiso legal o de cumplimiento legal, este compliance penal, entre los trabajadores para prevenir la comisión de estos delitos y que se ejerciese una vigilancia para prevenir la comisión de delitos, ¿vale? Entonces, en el 2015, digamos que se abarató un poco o se facilitó la no responsabilidad de las empresas en estos delitos penales porque se incluyó esta figura. Se han tomado medidas, se ha incluido un compliance penal o un código ético que se informa y los trabajadores son conocedores de qué cosas pueden y qué cosas no pueden hacer, está claro. En el sector vuestro del mueble es complicado.
Y es algo que tenéis que tener en cuenta porque muchos, cuando los montadores, por ejemplo, cuando van a casa de los clientes, pues imagínate, hay circunstancias feas, pues a lo mejor que se produzca un hurto, se produzca un robo o que se produzca una agresión. Entonces, son cosas que al final os van a salpicar. Cualquier delito que se produzca por parte vuestra o por parte de algún trabajador o colaborador de la empresa en horario de trabajo, a los socios administradores os salpica, incluso gerentes. Cuidado con esto. Implementar, si veis peligro, un compliance penal. No os fiéis, porque al final hay empresarios, no es muy común, pero hay empresarios encarcelados, sobre todo por delitos que se han cometido, a lo mejor esto está muy visto en hostelería, por ejemplo, que a lo mejor en un establecimiento se produce algún tipo de tráfico de sustancias. Bueno, pues esto están empresarios encarcelados sin comerlo ni beberlo, pero están ahí porque algún trabajador y no tomó medidas adecuadas para prevenir estas circunstancias. Algún trabajador llega a casa de un cliente, mete la pata y os puede salpicar, ¿vale? Penalmente. Luego es importante que contéis con algún seguro de responsabilidad civil porque, bueno, ya lo sabéis, cualquier cosa que rompáis, si lo tenéis que pagar de vuestro bolsillo, os puede hacer un roto grande. Entonces, bueno, que si tenéis este daño cubierto o asegurado, pues es importante. Luego, se están poniendo, y bueno, van a venir más cosas, se están poniendo duros con la gestión de residuos, igual que... Ecoembes con los envases a vosotros por el tema de plásticos, de embalajes y tal. Bueno, pues esto tenéis que reciclarlo. Y el tema de RAE es lo que aplica a los electrodomésticos. Se vienen cosas como la ley Omnibus europea que entrará en vigor pues próximamente. La RAE esta es lo que se hace con los electrodomésticos. Tú llevas un electrodoméstico si retiras el usado y es obligación tuya retirar. Pues lo mismo con los muebles. Llevas mueble nuevo, es obligación tuya también llevarte el mole, pero esto luego se avanza un poco más. ¿Cómo van a cambiar las cosas o qué línea está la Unión Europea queriéndole dar al tema este de la gestión de residuos? Luego, más cosas que tenéis que cumplir. La garantía, los 3 años que son obligatorios desde enero del 21, 3 años de garantía en todos los bienes o servicios que vosotros comercialicéis. Luego tenéis que tener repuesto durante 10 años. Bueno, las garantías y los repuestos sois vosotros en las tiendas las que tenéis que gestionarlo. Aunque luego realmente la gestión, el trasfondo y la gestión final le corresponde al fabricante. Las garantías no las tenéis que asumir vosotros las vais a gestionar, las vais a tramitar y os vais a preocupar de dar esa garantía a los clientes, pero el responsable al final tiene que ser el fabricante. Tenéis ahí también una pelea con ellos, que sé que es uno de los dolores que tenéis todas las tiendas de muebles, la gestión de garantías con los fabricantes, pero bueno, vosotros estáis obligados a facilitárselo a los clientes. Lo de los repuestos los 10 años, pues lo mismo, si alguna bisagra, algún tirador, alguna cosa se rompe, pues que sepáis que por ley tenéis obligación. Y luego también tenéis que cumplir con la ley de etiquetado, tenéis que etiquetar correctamente todo el tema de precios, es muy importante que lo llevéis al día. Todo el tema de los orígenes, de dónde viene, de los materiales con los que está hecho, si es madera maciza, que luego no vaya aglomerado. Si es, eh, si es chapa, chapa, que no sea melamina. Si es, o sea, son cosas que vosotros también sabéis. Y bueno, pues consumo y los inspectores municipales suelen estar también muy pendientes de estas cosas y de vez en cuando sé que tenéis inspecciones bastante habituales y estas cosas se fijan mucho, sobre todo en el tema de etiquetado de precios, ¿vale? Y bueno, pues las devoluciones, lo que os conté antes hablando de la LSSI, los desistimientos de las ventas online tienen 14 días, no tienen que tener ningún defecto para que os tengáis que recoger el producto que habéis vendido online. Si lo habéis vendido físicamente, bueno, ya es otra cuestión, ya es vosotros podéis justificar si se estaba bien, no estaba bien, por qué se devuelve, por qué no se devuelve. Como norma general, si deis buen servicio al cliente, pues todo esto se suele premiar, o sea, que al final la reputación de las tiendas estáis muy expuestos en online porque hay, bueno, pues ya sabéis, muchas herramientas para calificaros, para poneros notas y para poneros estrellitas. Entonces, bueno, todo esto, que tengáis una buena gestión reputacional y que garanticéis estos derechos a los clientes, también suele jugar a vuestro favor. O sea, no pensemos que pues os vais a comer un producto devuelto, vosotros ya tendréis que valorar el coste que esto supone para vosotros.
pero bueno, como norma general tenéis que estar muy pendientes de desistimientos, de devoluciones, de garantías, de la postventa, todo esto. Y luego también desde la asociación, Diego es un experto en la gestión reputacional. Se ha peleado mucho con Google, se ha peleado mucho con plataformas que los usuarios ponen nota y estrellitas para que esto se use de manera correcta y que no seáis víctimas de malas prácticas por parte de clientes desaprensivos, que los hay. ¿Vale? Bueno, más cosas. Ya para de esto vamos a hablar de las normativas en cuanto a digitalización, la ley Crea Crece y la ley del Verifactu. Esto lo vamos a hablar el viernes. El viernes hay otro webinar a esta misma hora convocado que se va a hablar de estas cosas y de digitalización, de ciberseguridad y de esto. Pero se vienen las cositas, es un mareo, nos tienen a todos mareados con los plazos. Tenemos la obligación de tener facturas electrónicas que se van a ir implantando, cada vez se están retrasando más, pero bueno, pues al final se nos va a hacer obligatorio la factura electrónica, no tanto para particulares, sino para empresas sobre todo, pero también se nos va a hacer obligatorio para empresas y para particulares el Verifactu, o sea que vamos a tener que pasar por el aro de la factura electrónica sí o sí, porque si no es por un motivo va a ser por el otro. Y aquí tenemos la gestión del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. Ministerio de Economía con la ley Crea y Crece y la factura electrónica y Hacienda con el Verifactu. Nos hacen pasar por el aro y nos van a tener a todos muy fiscalizados y muy vigilados. No nos vamos a poder hacer facturas rectificativas fácilmente. Vamos a tener que, las facturas que hagamos las vamos a tener que validar y esas tienen que ir hasta el final. Si tenemos que hacer una rectificación, va a ser complicado. No vale modificar la factura original y porque va a estar ahí. Y luego el Verifactu se nos va a exigir que informemos a Hacienda inmediatamente de cualquier factura que tengamos. Pero esto ya lo vamos a ir hablando el viernes, en el webinar del viernes. Y luego lo que se viene en cuanto a nuevas leyes y regulaciones en el marco europeo, bueno, pues vienen leyes en materia de sostenibilidad, ambiental, social y de gobernanza. Vamos a ver, aquí tenemos el paquete Omnibus 1. Esto es al final lo que se viene de Europa y es un conjunto de normativas que actualizan y amplían las obligaciones de las empresas en materia de sostenibilidad. Se nos va a obligar a tener una gestión de materiales, de envases, de plásticos, de cartones. Se nos va a obligar a tener una directiva de control de huella de carbono, de las emisiones, de tener unos etiquetados, del impacto ambiental que nuestros productos conllevan. Se va a obligar a reciclar todo. Pues igual que con los electrodomésticos, igual que llevas un mueble, se te va a obligar también a que te lleves el mueble viejo y que eso lo deposites en un lugar y tú puedas certificar que eso lo has depositado en un punto limpio o en un lugar adecuado para el tema. Pues todo esto son directivas que están ahí. Y bueno, pues se va a hacer también obligatorio que se hagan unos informes de sostenibilidad para fabricantes, pero bueno, vosotros también posiblemente no sabemos, pero bueno, vamos a ver cómo se plantea y cómo nos afecta también a las tiendas. Y luego, bueno, pues habrá que estar muy atentos, etiquetados en cuanto a ecodiseño, también se vienen cositas por ahí desde la Unión Europea. Y luego también, bueno, ya las tenemos, la ley está de sostenibilidad, de la huella del carbono, de la movilidad sostenible. También para estas cosas, mañana también os hablaré un poco de las subvenciones que hay para cambiar vehículos a vehículos sostenibles y reducir la huella de carbono y todas estas cosas. Y luego, lo bueno es que la Unión Europea también se ha planteado simplificar un poco la normativa para cumplir todas estas cuestiones. Entonces, bueno, pues esta ley Omnibus 1 también prevé que se facilite un poco la simplificación y que se vaya haciendo más sencillo el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues todo esto forma parte de las estrategias europeas, que al final son las que nos están marcando el camino, y todo esto va en relación con la Agenda 2050, que es la que se marca. Nos exigen promover un desarrollo sostenible y bueno, pues todo esto viene marcado por la Agenda 2050 principalmente, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir viendo. Todavía estamos porque se hagan oficiales.
Y bueno, pues recomendaciones para todo esto. Primero, vosotros tenéis que haceros un mapa de ver qué cumplís, qué no cumplís y priorizar. Priorizar. Lo más importante, si tenéis trabajadores, prevención de riesgos laborales. Y después ya me metería yo con el tema, si tenéis página web, con el tema de protección de datos, el RSSI, incluso si tenéis cámaras en el negocio, la protección de datos también es algo que tenéis que tener muy en cuenta, porque las grabaciones al final son los datos personales que más estamos gestionando y menos nos están requiriendo. De momento, afortunadamente, porque por ahí eso es un mundo peliagudo. Luego, tenemos que protegernos, hacer las cosas bien, buscar asesoramiento profesional, porque estas cosas muchas veces nos superan, entonces os superan. Eh, Buscar, no os preocupéis, no os volváis muy locos, a lo mejor mira, a través de la asociación, yo colaboro con la asociación y os echo una mano con todo esto, además os procuro dar las mejores condiciones del mercado y si comparáis y encontráis por ahí algo, yo procuro mejorar también lo que tengáis por ahí. En cuanto a condiciones para la gestión de normativas, consultarme porque yo estoy aquí para ayudaros y protegeros, actuar con anticipación, que luego cuando viene un cliente con un problema, pues la solución se hace mucho más cuesta arriba siempre. Entonces, bueno, si más o menos podéis justificar que os habéis preocupado por todo, que todos cometemos errores, que hay veces que se nos escapa algo, se nos va de madre, pero bueno, todo eso, pues si se mete la pata, se saca rápidamente y se arreglan las cosas. Pero lo que no corresponde es meter la pata y dejarla hasta adentro. O sea, no, hay que sacarla cuanto antes. Entonces, echad un vistazo y contar conmigo. Yo a continuación aquí os pongo ya mi contacto, tenéis ahí mi contacto, tenéis el contacto de Diego Casillas, el coordinador de la asociación. Cualquier tema de consumo o cualquier tema normativo, tanto a Diego como a mí, yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y consultarme, porque al final muchas veces se trata de que tengáis la información correcta y se hagan las cosas bien desde el principio. Si tenéis dudas, tenéis mi teléfono. En cualquier momento me llamáis, me preguntáis y todo lo que esté en mis manos, contáis conmigo.